Bosworth, un gran predicador de nombre F.F. Bosworth, about the year I was born, esto fue en el año en el que yo nací, made this statement. hizo esta declaración. Miracles are the dinner bell to the world. Los milagros son la campanita que anuncia la cena a la gente. Miracles call the people. Los milagros llaman a la gente. People crave miracles. La gente busca milagros. We're children of God. Somos hijos de Dios. God's a creator. Dios es un creador. God's a miracle worker. Dios es un hacedor de God's milagros. supernatural. Dios es And supernatural. because we're His children, Y nosotros como sus hijos, we desire the supernatural. nosotros deseamos lo The sobrenatural. young people today desire the supernatural. Los jóvenes el día de hoy desean lo sobrenatural. But they usually can't find it in church. Pero usualmente no lo encuentran en la iglesia. So they go look for it in the world. Entonces van y lo buscan en el mundo. And they go to the fortune tellers and the witch doctors. Y van entonces a los brujos, a los que dicen la fortuna, a los que leen cartas. And today their heroes are vampires Ahora sus héroes son los vampiros and witches y and brujas sorcerers y and all forms of magic. magos. Todas esas formas de magia. But they should find the supernatural in the church. Mas deberían de encontrar lo sobrenatural en la iglesia. Amen. Amén. Amen. Amén. We should find the supernatural in the church. Deberíamos encontrar lo sobrenatural en la iglesia. Peter said Pedro dice that was God's sign of approval. que esa era la señal de la aprobación de Dios. That's how you knew that Jesus was real. Así era como sabían que Jesús era real. You know, to me, Para mí, the greatest proof of Jesus being real, para mí la mayor prueba de que Jesús es real, that Jesus rose from the dead, de que Jesús se levantó de los muertos, is the death of the apostles. es la muerte de los apóstoles. Because these apostles, Porque estos apóstoles, Peter and James and John, Pedro, Santiago, Juan, the disciples of Jesus, los discípulos de Jesús, they knew whether this was true or not. ellos sabían si esto era verdad o no. We don't know. Nosotros no We sabemos. weren't there. Nosotros no estábamos We ahí. believe it because we read it in the Bible and we have faith. Nosotros lo creemos porque lo leemos en la Biblia y tenemos fe. But they were there. Pero ellos sí estaban ahí. They knew if it was true Ellos sabían si era verdad or if it was just a fable. o si era solamente una fábula. The Romans said and the Jews said, Los romanos y los judíos decían, He didn't rise from the dead. Él no se levantó de los muertos. His disciples just took his body and hid it somewhere. Los discípulos tomaron el cuerpo y lo escondieron en algún lado. Sure, the grave is empty, Claro, la tumba está vacía, but they hid his body somewhere. porque escondieron su cuerpo en algún lugar. And they tell us he rose from the dead. Y no, ellos dicen que Él se levantó, y nos están diciendo que Él se levantó de los muertos. The only people that know the truth about that Las únicas personas que sabían la verdad de eso were the disciples. eran los discípulos. Did they take his body? Se llevaron su cuerpo, lo Did they escondieron. hide it somewhere? ¿Lo escondieron en algún lugar? Is this just false? ¿Es esto todo falso? Is this just a fable? ¿Es esto una fábula? Well, to me, the great proof Para mí la mayor prueba is that all those disciples were horribly, horribly martyred. es que todos esos discípulos fueron asesinados de una manera brutal. And not one of them Y ninguno de ellos said, oh no, it's just false. dijo, "Oh, no, esto es falso." They were horribly tortured. Fueron torturados de una manera horrible. And in all the torture, Y toda esa tortura, all they had to say, lo único que tenían que decir, no, it's not true. no, no es verdad. We hid his body. Escondimos He su didn't rise cuerpo, from the dead. no se levantó de los I'll muertos. show you where we hid it. Ve, les vamos a mostrar dónde lo escondimos. Not one. Ninguno de ellos. Every one of them suffered to the death. Todos sufrieron hasta la muerte. Matthew Mateo was killed by the sword in Africa, in Ethiopia. fue asesinado con la espada de un etíope He never denied Jesus. y nunca negó a Jesús. Mark Marcos dragged him through the streets in Alexandria, in Egypt. fue arrastrado por las calles en Alejandría, en Egipto. Dr. Luke, Lucas, el doctor, Luke wasn't with them when Jesus was there. He only heard the story from everybody else.
Lucas no estaba ahí cuando Jesús se les apareció, él solamente escuchó la historia por los demás. And he was a medical doctor. Y él era un So doctor. he wrote notes and wrote the book of Luke and wrote the book of Acts. Y escribió notas, él escribió el libro el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. But he also was martyred. Pero él también fue asesinado. They hanged Dr. Luke in an olive tree in Greece. Colgaron, lo ahorcaron al doctor Lucas en un árbol de olivas And he never denied Jesus. y nunca negó a Jesús. All he had to say is, it's not true. Lo único que tenía que decir es, no es verdad, But it was true. mas era verdad. John Juan was boiled in oil, fue quemado en aceite but he didn't die. y no murió. He just said, oh, this hot oil bath feels really good. Nada más dijo, ay, este aceitito se siente bien. So they exiled him to the Isle of Patmos. Lo exiliaron a la isla de Patmos And he wrote a little book called Revelations. y escribió el libro de Apocalipsis. Amen. Amén. And when he finished his sentence on the Isle of Patmos, Y cuando él terminó la última frase en la isla de Patmos, he went back home and preached. regresó a su casa y predicó. And he's the only one of the disciples Es el único de los discípulos that lived his life out to a full age que terminó su vida, terminó sus años de vida and enjoyed his family and grandchildren and so on and so y forth. disfrutó a sus hijos y nietos y a toda su familia. Peter was crucified upside down. Pedro fue crucificado de cabeza. He said, I'm not worthy to be crucified like Jesus was. Just crucify me upside down. Él dijo, a mí no me importa, Jesucristo fue crucificado, pero a mí crucifíquenme de cabeza. And history tells us La historia nos dice that before they crucified Peter, they crucified his wife que antes de crucificar a Pedro, crucificaron a su esposa. and made him watch. Y lo hicieron que él viera eso. And while she was on that cross dying, Y mientras ella estaba muriendo en esa cruz, history says la historia nos dice that Peter kept telling her, que Pedro le decía, but remember Jesus. Remember Jesus. recuerda a Jesús. Don't forget Jesus. No olvides a Jesús. But remember Jesus. Recuerda a Jesús. Not one time did they deny Jesus. Ni una sola vez ellos negaron a Jesús. James Santiago the greater, el mayor, was killed. Acts chapter 12 says Herod cut his head off. en el libro de Hechos nos dice que Herodes le cortó la cabeza. And James the lesser Y Santiago el menor was thrown off the pinnacle of the temple. fue arrojado de la parte de arriba del templo. You remember the place where Satan took Jesus to tempt him? ¿Se acuerdan donde Satanás llevó a Jesús para tentarlo? At the top of the temple? Lo más alto del templo. And the devil said, just jump off here because God will save you. Y que el diablo le dijo, brinca, Dios mandará a sus ángeles y te atraparán. Well, James was thrown off of that Pues temple. Santiago fue arrojado de ahí. And when he hit the ground, Y cuando tocó el it piso, broke his body, rompió todo su but he cuerpo, wasn't dead yet. mas aún no moría todavía. So they rushed on him with clubs and beat him to death. Así que llegaron y con palos lo golpearon hasta que But not murió. once did he deny Jesus. Y ni una sola vez negó a Jesús. Bartholomew Bartolomeo was skinned alive. Skinned alive. le cortaron toda su piel, vivo le quitaron toda la piel de su cuerpo. I don't know if there's any hunters and fishermen in here like I am. No sé si haya aquí pescadores como yo lo soy, I've skinned many an animal and many a fish, pero yo le he quitado la piel a muchos animales y a muchos peces. but they skinned him alive, Mas a él le quitaron la piel estando él vivo and he never denied Jesus. y nunca negó a Jesús. Andrew, Andrés they bound him to a cross, lo ataron a la cruz and then he preached to his captors until he died. y predicó a los que lo habían atrapado hasta que murió. Thomas, Tomás, you know, the church has been mad at Thomas for 2,000 years. mire, la iglesia ha estado enojada con Tomás por más de 2000 años. But Thomas didn't do anything wrong. Pero Tomás no hizo nada incorrecto. He didn't do anything that the other disciples and Mary, the mother of Jesus, didn't do. Él no hizo nada que los otros discípulos y la madre de Jesús no hayan hecho. None of them believed he was going to rise again. Nadie creía que él iba a ser levantado, que él se iba a levantar de nuevo. Peter didn't believe it. Pedro no lo creía. Mary didn't believe it. María no lo creía. None of them believed it. Ninguno de ellos lo creía. How do you know that, Brother Terry? ¿Cómo lo sabe, hermano Terry? Because he said, I'll be back in 3 days. Porque él les dijo, yo regresaré en 3 días. 72 hours and I'll be back. 72 horas y yo regresaré. Where were they? ¿Dónde estaban? They weren't at the tomb.
No estaban en la tumba. If Jesus told this church that he'd be back in 72 hours, Si Jesús le dijera a esta iglesia que él va a regresar en 72 horas, we'd just go to the cemetery. vamos al cementerio. We'd take our guitars and our tambourines and we'd take our lunch and we'd just wait until Jesus rose. Nos llevamos las guitarras, la batería, nos llevamos comida y nos esperamos ahí hasta que él se levante de los muertos. Wouldn't we? ¿No lo haríamos? I don't think we would. No creo que lo haríamos. Peter didn't. Porque Pedro no lo hizo. Mary didn't. María no lo hizo. Not one of them was at the tomb. Ninguno de ellos estaba en la tumba. Not one. Ni uno. When Jesus rose. Cuando Jesús se levantó. But Jesus appeared to the rest of the disciples. Mas Jesús se le apareció al resto de los discípulos. John chapter 20, starting at verse 20, tells us this. En Juan 20:20 nos dice esto. And the other disciples had seen Jesus. Y los otros discípulos que habían visto a But Jesús, Thomas, called Didymus, had not seen Jesus. pero Tomás no lo había visto. So he said, I don't believe it. Entonces dijo, yo no lo creo. They said, Thomas, it's true. ¿Verdad, Tomás? Es He's verdad. alive. We talked to him. Está vivo, hablamos con él. Thomas said, I will not believe it Y Tomás dijo, yo eso no lo voy a creer until I can put my fingers in those holes hasta que ponga mis dedos en esos hoyos and put my hand in his side. y ponga mi mano en su costado. I will not believe it. No lo voy a creer hasta que And vea eso. Jesus appeared to them Entonces Jesús se les with the apareció, doors shut and locked. las puertas se cerraron And he said to Thomas, y le dijo a Tomás, come here, Thomas. ven Tomás, Put your finger here. pon tu dedo aquí, Put your hand here. pon tu mano aquí. And Thomas fell down Tomás cayó de and rodillas said, my Lord and my God. y dijo, mi Señor y mi Dios. And Jesus said, Thomas, you've believed because you've seen. Y le dijo, Tomás, tú creíste porque lo viste, But blessed are those that haven't seen and Pe- yet believe. pero benditos serán aquellos que no lo vieron y creerán. But he wasn't talking about Peter and the rest of the disciples. Pero él no se refería a Pedro y a los demás He was discípulos. talking about you. Él se refería a ti. He was talking about generations to come. Él se refería a las generaciones That por even though they venir, haven't seen it, they still believe it. que aunque no lo vieron, lo creen. So Thomas wasn't a coward anymore. Así que Tomás ya no fue más He cobarde, wasn't a doubter anymore. ya no dudó. He went to Jerusalem on the day of Pentecost, Fue a Jerusalén el día del Pentecostés, filled with the Holy Spirit, fue lleno del Espíritu and Santo, became a missionary, se convirtió en un misionero and went to India y fue a la India. and preached in the two southern states of India. Y predicó en los dos estados del sur de India. And he preached and he preached and he Y preached. predicó y predicó y predicó. And they horribly martyred him. Y lo asesinaron de una manera They brutal. ran him through with lances. Lo asesinaron con serruchos, lo serrucharon. In fact, there's the place where they killed him De hecho, el lugar donde lo asesinaron, outside of Chennai. afuera de Chennai, We used to call Madras. Madras, We used to call it Madras. le llamábamos Madras. Now they've changed it to Chennai. Ahora ya le cambiaron el nombre a Chennai. And it's called St. Thomas Mount, Y se llama el Monte de San Tomás, where they killed Thomas. porque fue ahí donde asesinaron a Tomás. Jackie and I used to have a children's home right next door to St. Thomas Mount. Jackie y yo teníamos una casa hogar justo al lado del Monte de San Tomás. We still have it, but we've moved it out in the country now. Seguimos teniendo la casa, pero ahora la cambiamos hacia dentro del And país. Thomas never denied Jesus. Y Tomás nunca negó a Jesús. He believed it through the horrors of his death. Lo creyó hasta su horrorosa muerte, hasta ahí siguió creyendo. And you know, 2,000 years later, Y sabe, 2000 años después, the two southern states of India los dos estados del sur de India are the most Christian, son los más cristianos, are the most prosperous, son los más are the prósperos, most blessed son los más of all bendecidos the states of India. de todos los estados de India. Because Thomas went there 2,000 years ago. Porque Tomás estuvo ahí hace más de 2000 años. Amen. Amén. The apostle Jude was killed by arrows. El apóstol Judas fue asesinado por flechas. Matthias was stoned and then they cut his head off. Matías fue apedreado y después cortaron su cabeza. Of course, you know the apostle Paul, Y todos saben, el apóstol Pablo they cut his head off in Rome. le cortaron, fue decapitado en Roma. But to me, that's the greatest proof Pero para mí esa es la mayor prueba. that those men knew if it was true or not. Que esos hombres sabían si era verdad o no. If they had hid his body Si habían escondido su cuerpo, after all the torture and suffering, después de toda la tortura, después de they todo el simply would have sufrimiento, said so. yo creo que simplemente lo hubieran But confesado. not one.
Pero ninguno de ellos, Not one denied their faith. ninguno de ellos negó su fe. Not one denied Jesus. Ninguno de ellos negó a Jesús. And they were horribly, horribly martyred. Y fueron asesinados de una manera brutal. That's part of the ministry of an apostle. Y eso es parte del ministerio de un apóstol. I see lots of people today say that they're apostles. Yo veo a muchas personas el día de hoy que dicen ser apóstoles. But when I teach this kind of thing in Bible schools, Pero cuando yo enseño esto en las escuelas bíblicas and I tell these Bible school students what happens to apostles, y cuando yo les platico lo que les sucedió a los apóstoles, at the end of the day, I say, now who wants to be an apostle? al final les pregunto, ahora ¿quién quiere ser un apóstol? Nobody. Nadie. But in the ministry of an apostle, Pero en el ministerio de un apóstol there will always be the element of death. siempre existirán los elementos de la muerte. Always the threat of death. Siempre existirá la amenaza de muerte. The devil will always try to kill apostles. El diablo siempre trata de matar a los He's apóstoles. tried to kill me lots of times. A mí ha tratado de matarme muchísimas veces. Lots of death threats. Muchas amenazas de muerte he Been tenido. shot at numbers of times. He sido, me han disparado en Had numerosas knives veces. held to my throat. A knife? Knives held to my throat. He tenido cuchillos aquí en mi garganta. Armies forbid me to go preach. They tell me they'll kill me if I preach. Los ejércitos me han amenazado de predicar, me han amenazado de asesinarme si vuelvo a predicar. But we preach anyway. Pero nosotros That's what seguimos the gospel's predicando. about. Porque de eso se trata el The evangelio. gospel's not about great teachers El evangelio no se trata de grandes maestros, and great sermons. de grandes sermones. Mexico City's not going to be won by great sermons. La Ciudad de México no va a ser ganada por grandes sermones. Washington's not going to be won by great sermons. La ciudad de Washington no va a ser ganada con grandes sermones. Politicians are not going to be won by great sermons. Los políticos no van a ser ganados por grandes sermones. Politicians preach the greatest sermons, Porque los políticos predican grandes sermones. even if they're liars. Aunque sean mentiras. They still preach great sermons. Siguen predicando y son grandes sermones. Hollywood writes great sermons. Hollywood, Hollywood escribe grandes sermones. they write scripts all the time. Escriben todo el tiempo. They win awards for their great sermons, Ganan premios por sus grandes sermones. but they win nobody to Jesus. Pero no ganan a nadie They para change Jesús. nobody's life. No cambian la vida de They nadie. don't produce miracles. No producen milagros. They leave the blind blind. Dejan a los ciegos ciegos. No, the world's not going to be attracted by great sermons. El mundo no va a ser atraído por grandes Now, I sermones. like great sermons. Y a mí me gustan los I'm grandes for great sermones. sermons. Thank God for great sermons. Yo le doy gracias a Dios por grandes But sermones. great sermons alone will not get the job done. Pero grandes sermones solamente, solo, sin acompañamiento, no va a dar fruto. If we're going to reach the world, Si vamos a alcanzar el mundo, if we're going to win these people I just talked about, si vamos a ganar a estas personas de las que he hablado, it's going to take signs, wonders, and miracles. eso tomará señales, maravillas y milagros. Amen. Amén. In chapter 4, in verse 14, En el capítulo 4, versículo 14, Peter has just healed a man Pedro acaba de sanar a un hombre that was crippled from his birth. que había estado paralítico desde su nacimiento. He sat at the gate of the temple begging every day of his life. Había estado en la puerta del templo pidiendo toda su vida. But Peter and John walked by him, Pedro y Juan caminaron and al lado de él Peter said, "Look on us." y Pedro le dijo, míranos. And the man looked at him, Y el hombre los miró. expecting to receive some money or something. Esperaba recibir dinero o algo. And Peter made that famous statement. Y Pedro le da esa frase tan famosa. He said, "Plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy." Amen. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. And he was healed. Y fue sanado. Amen. Amén. And he went running and leaping, Y- saltando, brincando y alabando a Dios. Se fue saltando y brincando. And all the people saw it. Y toda la gente lo miró. All the people saw it. Toda la gente lo miró. Now, everybody in Jerusalem knew this man. Todos en Jerusalén conocían a este Because hombre. everybody in Jerusalem went to church. Porque todos en Jerusalén iban a la iglesia. It was the law in those days, you had to go to church. Era ley en esos días que tenían que ir a la Everybody iglesia. went to church. Todos iban a la iglesia. I think that's still a good law to have today, by the Y way. yo creo que sería una buena ley que tuviéramos el día de hoy. But everybody knew this man. Pero todos conocían a este hombre. Everybody knew he was crippled.
Todos sabían que era paralítico. The Bible tells us he was over 40 years old. La Biblia nos dice que era mayor de He's 40 been there años. for 40 years. Había estado ahí ya por Everybody 40 knows him. años. Todos le conocían. And now he's running and leaping and praising the Lord. Y ahora está corriendo y brincando y alabando a Dios. And it caused a great commotion, a great stir. Y eso causó una gran conmoción. And the church said, how can we hide this? Y la iglesia dijo, ¿cómo podemos esconder esto? Why would they want to hide it? ¿Por qué querían esconder eso? I don't know. No lo sé, But they did. pero lo hicieron. The town said, how can we hide this? El pueblo dijo, ¿cómo podemos esconder esto? You would think they would have invited Peter and John to do a great healing crusade. Nosotros pensaríamos que hubieran invitado a Pedro y a Juan a hacer una gran cruzada de sanidad. But they wanted to put them in jail Mas sin embargo querían ponerlos en la cárcel. and to beat them. Querían golpearlos. And in verse 14 they said this, Y en el versículo 14 dicen, beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. además, el que había sido sanado estaba junto a ellos, por eso no podían decir nada en su contra. They could say nothing against a miracle. No podían decir nada en contra del You can't milagro. argue with a miracle. No puedes discutir contra un milagro. Verse 16, Versículo what 16. shall we do to these men? Dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? For indeed a notable miracle has been done by them, is manifest to all that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. We can't deny it. No podemos negarlo. I've always said this, Yo siempre he dicho a esto. man or a woman Un hombre o una mujer with a testimony con testimonio, con un testimonio. always has the advantage over a man or a woman with a doctrine. With a doctrine. Una mujer o un hombre con testimonio siempre tendrán ventaja sobre un hombre o una mujer con doctrina. A testimony always beats a doctrine. Un testimonio siempre va en ventaja de doctrina. They could come to this man Ellos podían venir a este hombre and say, we're the elders of the church. y le podrían decir, somos los We know the ancianos de la Bible. iglesia, conocemos la Biblia. Jesus doesn't heal. Jesús no sana. And the guy would say, well, Y el hombre les diría, pues, I'm healed. estoy sano. Yeah, but miracles have passed away. Sí, pero los milagros ya pasaron. Yeah, but I'm healed. Sí, pero yo estoy sano. But God doesn't do that. Dios no hace eso. Yeah, but I'm healed. Sí, pero yo soy sano. Jesus healed a blind man one day. Jesús sanó a un ciego en una ocasión. It made the people mad, made the Pharisees mad. Hizo que los fariseos, o causó que And los they fariseos se came to the blind molestaran. man. They came to the blind man. Y vinieron al hombre ciego And they said, that guy that healed your eyes is a bad guy. y le dijeron, ese hombre que te sanó tus ojos es un hombre malo. He said, I don't know if he's a good guy or a bad Y guy. él dijo, yo no sé si sea bueno o malo. I don't know what his politics are, Yo no sé cuáles sean sus politics, políticas or his doctrines. o sus I doctrinas. don't know anything about him. Yo no sé nada de él. I do know I was blind, Yo lo único que sé es que era ciego and now I see. y ahora veo. Now I see. Ahora veo. Amen. A testimony always beats a doctrine. Un testimonio siempre le gana a la They doctrina. said we cannot deny it. Porque dice la gente, no lo podemos They negar. said we can say nothing against it. No podemos decir nada en su contra. Amen. Amén. Many years ago, Hace muchos años I was doing a meeting in Houston yo estaba teniendo una reunión en at a Houston great church, Lakewood Church. John Osteen's a pastor. en una gran iglesia, el Lakewood Church, donde Joel Osteen es el pastor. But Joel's the pastor now, but his father John En was the ese tiempo pastor su then. papá era el pastor, John ahora es su hijo. And I did a missions meeting, Y yo hice una reunión de misiones and I invited the greatest missionary in the world, T.L. Osborne, to come minister. y yo invité al mayor misionero del mundo, T.L. Osborne, para que viniera y ministrara. And so Brother Osborne was ministering, I was ministering, Brother Osteen was ministering. Así que el hermano Osborne estaba ministrando, yo ministré, el hermano Austin también ministró. We were having a great missions convention. Estábamos teniendo una gran convención de Jan, misiones. you were probably there. Jane,
Creo que ella estaba ahí. And one day we just decided to let the ministers ask us questions. Y un día dejamos que los ministros nos hicieran preguntas. So Brother Osborne and I just sat down on the steps of the platform Y el hermano Osborne y yo nos sentamos en los escalones de la and plataforma. let them ask us any question about missions. Y les dijimos que podían hacer cualquier pregunta sobre misiones. And one of the pastors asked this question. Y un pastor se levantó y nos hizo esta pregunta. Brother Osborne, Hermano do Osborne, you believe you can go to any country in the world and have miracles? ¿usted cree que puede ir a cualquier país del mundo y hacer milagros? And Brother Osborne had this habit Y el hermano Osborne tenía este hábito that if he didn't like something, que si algo no le gustaba, he blew out the top of his mouth. he blew, Yeah. ajá, le hacía así, como soplaba, ¿no? And so when this pastor asked this question, Cuando este pastor hizo esta pregunta, do you believe you can go anywhere in the world and have miracles? ¿en cualquier país puede haber milagros? Brother Osborne did this. El hermano Osborne hizo esto. Of course I can. Claro que puedo, Unless you beat me there, pastor, a menos que tú me ganes ahí, pastor, and tell the people it won't work. y vayas y le digas a la gente que no funciona. If I get there first Si yo llego primero and tell them it will work, y les digo que funciona, I can have miracles. voy a tener milagros. If you get there first Pero si tú llegas and tell primero them it won't work, y les dices que no va a funcionar, then it's harder. entonces será más difícil. Isn't that amazing? ¿No es eso grandioso? Give me a picture up here from, a photo up here from Canada. I'm going to show you a photo. Les voy a mostrar una foto. I've only done this about twice in all my years of ministry, so I thought I'd do it here today. Solamente he hecho esto 2 veces en todo mi ministerio. Okay. Okay. See this little girl right here? Ven a esta niña aquí. This little girl right here. Now, I've never met these people. A estos 3 nunca los he conocido. They're her family, Son su familia. Mucha gente. and they live in Canada. Viven en Canadá, And but I met her. pero a ella sí la conocí. I was preaching to pastors Estaba yo predicando a pastores in the nation of Burma. en la nación de Burma. I was there illegally. Estaba yo ahí I ilegalmente. had no papers, no permission, No tenía yo ni papeles ni permiso because the government of Burma would not let me preach to the Indian tribe. porque el gobierno de Burma no me iba a dejar, no me permitían predicarles al pueblo. So I would fly into Thailand Así que lo que hacía era que volaba a Tailandia legally, ilegalmente, and then I would sneak across the border into Burma illegally. y me metía a Burma ilegalmente por la frontera sin que me vieran And preach to this tribe. y le predicaba a esta tribu. So I had my oldest son with me, Así que llevaba yo a mi hijo mayor conmigo and then I had a missionary friend with me, y venía con nosotros un amigo misionero. 3 of us. Éramos 3. And we snuck across the border into Burma. Y nos infiltramos hacia Burma and legalmente. I'm preaching to these pastors, about 200 pastors. Y estaba yo predicándoles, eran como 200 pastores. And they've walked for days from different villages to get here. Caminaron por días de pueblos lejanos para estar ese día ahí. We had a witch doctor that came and tried to stop the meeting. Vino un brujo, trató de detener la reunión. Very powerful witch doctor. Un brujo muy poderoso. He had 800 students he was training to be witch doctors. Tenía 800 estudiantes, los estaba entrenando para ser brujos. He didn't like me. A él no le caía yo 'Cause bien. he said he was the man of God in the region, and I was not the man of God in the region. Él les decía que él era el hombre de Dios de esa región y que yo no lo era. But he was deaf in his right ear. Pero él estaba sordo en su oído derecho. So I prayed and God opened his ear. Y yo oré y Dios le sanó. He su started oído. jumping up and down saying, I can hear, I can hear. Y empezó a brincar y decía, puedo ir. So I cast the devils out of him, Así que le saqué los demonios, se los eché fuera, los got him demonios. saved and filled with the Holy Spirit, Fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo. and that man's a pastor today. Y ese hombre ahora es un pastor. But at that meeting, Pero en esa reunión, see that man understood real power. en esa reunión, ven, ese hombre entendía el verdadero poder. He understood the supernatural power of God. Él entendía el poder sobrenatural de That Dios. what I had was better than what he Y que lo didn't que have. yo traía era mucho mejor que lo que él no traía. But at that meeting, Pero en esa a reunión, little grandmother
Una abuela, very, very old. una abuela ya muy, muy mayor, She brought me a little baby girl. me trajo una niña, una bebé. This girl right here. Esta niña aquí, Tiny, tiny. flaquita, chiquita. 16 days old. Tenía 16 días de nacida. But she was born premature Ella había nacido prematuramente in the 7th month of pregnancy. en el 7º mes de embarazo de su mamá. And this baby was so tiny. Y esta bebé era tan You chiquita, could see her little skull. podías ver su cráneo. It's almost like her skin was translucent, like you could see into it. Era como si su piel estaba translúcida, podríamos ver a través de ella. And she brought me this baby. Y me trajo esta bebé, la And she señora. said, this is my granddaughter. Y me dijo, esta es mi nieta. Her mother died in childbirth. Su mamá murió al tenerla. Her father left when her mother died in childbirth. Her father left in the jungle. We haven't seen him in 16 days. Su papá escapó, se fue. Cuando la mamá murió, él se fue, se adentró a la jungla y no lo hemos visto desde hace muchos días. And she's very sick, Y ella está muy enferma and I think she's going to die. y creo que va a morir. Would you pray for her? Puedes orar por ella. So I took her, La tomé and I carried her around for a while, y la anduve cargando un rato. and I prayed for her, and I Y oré, prayed y for her, and I oré, prayed y for her. oré, y oré por ella. And I gave her back. Y se la regresé a la abuela. And then the grandmother came to me, and she said, Brother Terry, Y luego regresa la abuela y me dice, hermano Terry, would you take my granddaughter? ¿te llevarías a mi nieta? Can I just give her to you? Te la puedo regalar. Now, all my life in the mission fields, Toda mi vida en el campo misionero I've had people try to give me their babies. tuve este tipo de situaciones. Había gente que trataban de regalarme a sus bebés. I've had them try to give me their children, you know, even bigger children. If you'll just take them to America. Trataban de darme a sus hijos, aún grandes. Me decían, hermano, si se lo llevara a Estados Unidos. I've had people try to give me and Jackie their daughters and say, take her home, she can clean house for you, and she'll serve you, and then she can become an American citizen. Me decían, o ya grandes, me decían, lléveselo a Estados Unidos, mire, le puede ayudar, le puede limpiar las casas para que se hagan ciudadanos americanos. And of course, we've never done that. Y claro, nunca lo hicimos. But this time, Pero en esta ocasión she said, will you take this baby? me dijo la abuelita, Can I give her to you? ¿te podrías llevar a la niña? I ¿Te la said, puedo yes. dar? Y le dije, sí, I'll take her. me la llevo. My missionary friend and my son looked at me Mi amigo misionero y mi hijo me and voltearon a said, what are ver you doing? y me dijeron, ¿qué estás haciendo? I said, I don't know, Le dije, no sé, but if we leave her here, she's going to die. pero si la dejamos aquí se va a morir. And so we kept her there for a couple of days, and then we left. Así que la tuvimos, un par de días la tuvo la abuela y luego ya nos fuimos. The grandmother said to me, if she dies, La abuela me dijo, si se muere, then just send me a message that she's dead. solamente mándame un mensaje que está muerta. If she lives, Si vive, you never have to tell me anything. Just if she lives, then I'm happy. nunca más me tienes que decir nada. Yo estoy feliz si ella vive. So here we are, 3 men and a baby, Aquí estamos 3 hombres y un bebé. and we sneak back across the border from Burma into Thailand, Y nos filtramos otra vez por la frontera de regreso a Tailandia. and we get on a highway, Llegamos a la carretera and we start into a long journey into the first town. y empezamos a adentrarnos en una gran jornada hacia la primera ciudad que había. In just a few miles, we come to a military roadblock. Y justo en unos kilómetros nos encontramos con un retén militar. And my son was sitting in the back seat, and I had the baby. Y mi hijo iba en el asiento trasero, yo traía la bebé. And I told my son, get in my bag, in your bag, and get out the dirtiest clothes you can find. Y le dije, busca en mi mochila o en tu mochila y saca la ropa más sucia que encuentres. And get the dirty clothes out, Y saca la ropa sucia and put this baby in them, y pon la bebé dentro. and wad the dirty clothes up around her. Y rodéala con toda la ropa sucia. Don't wrap her nicely like a baby. No la envuelvas como Just una make it bebé look like así. dirty clothes. No, hazlo ver como ropa sucia. And stick her under the back seat Y mételo debajo del asiento trasero, where you're sitting. de donde está sentado. So he did that. He took the baby, Así que hizo eso, tomó a la bebé, wrapped her up, la envolvió Put her under the seat. y la puso debajo and del I said, now asiento. guys, pray that she doesn't cry. Y ahora les dije, ahora muchachos, oren para que no llore. And we're going to pray that God will make these. God has made seeing eyes blind. Now we want blind eyes to see. Now we want God to make seeing eyes blind. Y dije, vamos a orar que así como Dios hizo que hombres ciegos vieran, ahora a estos que ven los haga ciegos para que no vean. I mean, can you even imagine Tan siquiera se pueden imaginar 3 Americans 3 americanos in Thailand en Tailandia with a baby? con una bebé.
They'd throw us under the prison. No, nos hubieran echado debajo de la prisión. And so they stopped us. Nos They detuvieron. made us get out of the car. Nos hicieron salir del coche, They put us up against the car. nos pusieron contra el Searched carro, us. nos buscaron algo. One of the soldiers took his flashlight and he got in the car. Uno de los soldados con su lámpara empezó a buscar dentro del carro. He got in the back seat right where the baby was. Empezó a ver en el asiento trasero, justo donde estaba la bebé. His feet were just inches from her. Y sus pies estaban a centímetros de la And he bebé. searched the car. Empezó a He buscar. looked under the seat and pushed the dirty clothes. Se miró la ropa sucia debajo del asiento y le empezó a mover. And then he got out and let us go. Salió y nos dejó ir. So we left. Nos fuimos. In the morning, we took the baby to a doctor in town, La siguiente mañana llevamos a la niña que la revisara un doctor allá en el pueblo, to a pediatrician. a un pediatra. And I said, Doctor, I just want to know one thing. Y le dije, doctor, yo solo quiero saber una cosa. Because she's premature, Debido a que ella es prematura, then I don't know if all her organs are developed or not. no sé si todos sus órganos están desarrollados o I no. mean, I don't know about her heart and her kidneys, and I don't know. No sé su corazón, sus riñones, no lo sé. That's my only concern. Es mi única preocupación. I can handle everything else. Lo demás lo puedo I manejar. need you to examine her and tell me. Solo quiero que la examine y me diga So he eso. did, and he said, well, the best I can tell, Y bueno, la examinó y me dijo, bueno, por lo que puedo ver, then she's fine. She's just very, because she's premature, she's just very unstable. me dijo, ella está bien, solamente que por lo que es prematura, está inestable. He said, you need to take her down here to the hospital and put her in the hospital, Me dijo, tienes que llevarla al hospital, ponerla en el hospital, and they'll put her in an incubator, para que la pongan en una incubadora, and it'll be several weeks, and they'll take care of her. y pues puede tomar algunas semanas, pero ya tomarán ellos cuidado de ello. We said, thank you, and we paid him. Gracias, le pagamos. And he said, wait, before you leave, Me dijo, espérate, antes de que te he vayas. said, this has never happened to me before. Nunca me había sucedido esto antes. But this week, a salesman came to my office, Pero esta semana vino un vendedor a mi oficina and he had lots of samples of baby formula for preemies, for premature babies. y me dice el doctor, y traía muchas fórmulas para bebés prematuras, las andaba ofreciendo. And he just gave it to me, left it here. Y me las regaló y aquí las dejó. He said, would you like to have it? Y me dijo, ¿quieres I llevártelas? said, yes, I would like to have Yo le it. dije, sí, me las quiero llevar. So we took it. Así que nos llevamos la And when fórmula. we left, my missionary friend said, well, are we going to the hospital now? Y ya cuando salimos del doctor me dice mi amigo el misionero, entonces ¿qué hacemos? ¿Vamos al I hospital? said, no. I said, all they'll do is put her in an incubator and keep her warm. I said, we can keep her warm. Le dije, no, lo único que van a hacer es ponerla en la incubadora para mantenerla a temperatura. Nosotros lo podemos hacer, le podemos dar ese calor. Let's just take her to your house. Vamos a llevarla a tu casa, So we go to his house. vamos a su casa, His wife comes to the door. llega su esposa a la puerta We say, surprise, y le decimos, sorpresa, we brought you a present. te trajimos un regalo. And there was a little table there, and so we laid the baby on the table. Y tenían una mesa, entonces pusimos a la bebé en la mesa. And all four of us were standing all on each side of the table. Y los cuatro estábamos alrededor de la mesa. And the baby was laying there. Y la bebé estaba acostada And we en were medio. telling the wife the story. Y le estábamos contando la historia a la esposa. And then we were talking about what we were going to do with her. Y estábamos hablando de qué íbamos a hacer con ella. And while we were talking, Mientras hablábamos, I know this is impossible, y but it sé que happened. esto es imposible, pero sucedió. It's a sign, it's a wonder. Es una señal, es una maravilla. This baby rolled over. Esta bebé se volteó. Now she's 17 days old. We all know she can't do that. Y sabemos, tiene 17 días de nacida, no puede hacer eso. And she's premature. Y aparte es prematura. Not one of us said a word. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra. We all looked. Solamente miramos, We all looked at each other. nos miramos unos a Not otros. one of us said a word. Nadie dijo una sola It's palabra. almost like, did we see that? Era como que acabamos de Did ver that eso. really just happen? ¿Verdaderamente sucedió? And so while we were talking, Mientras hablábamos, she rolled back over again. volvió a voltearse. When it happened the second time, Cuando sucedió la segunda vez, I said, well, God's got this. dije ya, Dios tiene esto en I control. said, that's a sign and a wonder. Es una señal, es This una baby's going to be maravilla. fine. Esta bebé va a estar bien. And so we kept her and nursed her and took care of her Así que nos la quedamos, la cuidamos, la alimentamos. and adopted her to a family in Canada. Y se dio una adopción a una familia en Canadá. And I don't know if she knows her story or not. Y no sé si ella sabe su historia. I don't know if she knows that she was a tribal baby in Burma. No sé si ella sabe que ella fue una bebé
que fue sacada ilegalmente de Birmania. I don't know if she knows any of her story. No sé si sabe algo de su historia, But I know that they write me letters every now and then, and I know she's happy pero sé que me escriben cartas de vez en cuando y sé que ella está and feliz. she's healthy. Está saludable, Her name's Amanda, se llama Amanda and she's a Canadian citizen. y ya es una ciudadana canadiense. See, miracles are the thing that's going to accomplish what we want to accomplish. ¿Sabe? Los milagros es lo que va a finalizar, lo que va a completar, lo Let me que va a have the- let me have the complementar next nuestra pictures obra. from Mexico. See this little girl right here? Ven a esta niña aquí. Now don't look at the dark spot. The dark spot is just hair No vean la parte oscura. La parte oscura es solamente cabello. on a birthmark. Es una marca de But it has nacimiento. nothing to do with anything. No tiene nada que ver. But you can see her spine, how crooked her spine is. Pero pueden ver su espalda, cómo está el hueso. Her spine was horribly curved. Estaba totalmente en curva. Su And espina dorsal estaba You totalmente can en tell curva. her hips are not the same. Y pueden darse cuenta que sus caderas no están niveladas. I was preaching in Guadalajara, Estaba yo predicando en Guadalajara and for a pastor in a neighborhood, para un pastor en una colonia, and he wanted me to do an outdoor meeting. y él quería que yo tuviera una reunión afuera. Not a huge crusade, but just for the neighborhood. No una gran cruzada, solamente para las personas que vivían por ahí. So they built a little small platform. Así que construyeron una plataforma And we pequeña, put some lights up and some speakers up. pusimos algunas luces, algunas bocinas, And the first night, y la primera noche I preached, prediqué and then I prayed for everybody. y oré por todos. And I gave a salvation altar call, Y les di el mensaje de salvación, and people got saved. la gente fue salva, And then I prayed for miracles. y lo oré por And I milagros, didn't lay hands on anybody. mas no impuse manos en I nadie. just prayed for everybody at the same time. Solamente oré por todos al mismo tiempo. And I said, now if God's touched you, if you've got a miracle, come up here and tell me about Y it. luego les dije, si Dios les tocó, si hay un milagro que contar, vengan y díganmelo. So people came and told of things that they were healed of. Así que la gente empezó a acercarse y me empezó a platicar de lo And que habían sido we sanos. ended the meeting. Y al final de la reunión, And when we did, here comes this mama bringing her little girl. vemos a esta mamá trayendo a su niña pequeña. This little girl's like 9 years old. Esta niña tenía 9 años And she brings her right up on the platform. y la trajo hacia la plataforma, And she turned her around la voltea so I could see her back. para que yo pudiera ver su espalda, And she took her dress and pulled her dress up. le levantó el vestido And she said, pray for her. y me dice, ora por ella. And normally I would. Y normalmente lo hubiera hecho, I just pray. simplemente orar. But that night I said, Mama, I've already prayed for her. Pero esa noche yo le dije, mamá, ya oré por ella, I prayed already. ya oré. The anointing of God went into everybody already. La unción de Dios cayó sobre todos ya. And the anointing of God went into your baby. Y la unción de Dios cayó sobre tu bebé. And the word of God tells us that she's healed by the stripes of Jesus. Y la palabra de Dios nos dice que ella ha sido sanada por las heridas de Jesús. And I said, the Bible says faith comes by hearing, Y le dije, la Biblia dice que la fe viene por el and oír hearing by the word of God. y por el oír la palabra de Dios. So here's what I want you to do. Así que esto es lo que quiero que You hagas. bring her every night. La vas a traer todas las noches. Don't miss one night. No te pierdas un Bring solo her every servicio. night. Tráela todas las noches. Every night, Todas las noches. hear the word. Escucha la palabra. Let me pray. Voy a orar Every night, cada the noche anointing of God will go into her. y la unción de Dios va a caer sobre Every de ella. night. Todas las noches. And I give you my word as a man of God, Y te doy mi palabra como hombre de Dios, in the office of an apostle that God's called me to. como apóstol que Dios me ha llamado a ser, Before I leave here, her spine will be straight. que antes de que yo me vaya de aquí, su espina dorsal va a estar derecha. And so she left. Así que se The fue. next night, I preached and I prayed. La siguiente noche igual, prediqué, oré. People got saved and got healed. La gente fue salva, fue sana. We dismissed the service. Al final del servicio, And she brought her baby straight up on the platform, me vuelve a traer a la niña a la turned plataforma, her around and lifted her dress up, la voltea, le levanta el vestido and it's just the same. y seguía igual. I said, Mama, bring her every night. Le dije, mamá, tráela Bring todas her las every noches. night. Todas las noches. Before I leave here, it'll be straight. Antes de que yo me vaya, va a So estar this bien. same thing happened every night. Lo mismo sucedió cada noche. Night after night for a week. Noche tras noche, fue una semana. Finally, the last night, Finalmente, la última I noche, preached and I prayed. prediqué, oré, People got saved and they got healed. la gente fue salva, fue We sana. dismissed the meeting.
Se termina el servicio And here she comes. y viene ella. And she comes and she brings her over the platform. She turns her around. Viene ella, me la sube a la plataforma, la voltea, She lifts her dress up. le levanta el vestido. Let me see the next picture. Déjenme ver la siguiente foto. And you can see here that her spine is totally and completely straight. Pueden ver que su espina dorsal está totalmente derecha. I took my finger, Tomé mi dedo started at her neck, y empecé en la parte all trasera the de way su down cuello to her waist, hasta llegar a su cadera and her spine was just as straight as it could y su possibly be. espina dorsal estaba totalmente recta. Just a wonderful, wonderful miracle of Un God. grandioso, Amen. grandioso milagro. Amen. I don't know where that little girl is today, but I suppose she's probably about 35 years old and lives No, in no sé Guadalajara. dónde está esta muchacha, lo que sí sé es que ha de tener aproximadamente unos 35 años de edad. Let me see the next pictures. La siguiente foto. This little baby here is dead. Esta niña aquí en la foto está muerta. She's 13 days old. Tiene 13 días de nacida. I'm in the jungles of Guatemala, Estoy en la selva de Guatemala and a couple brought this baby to a clinic, to a doctor. y una pareja llevó esta bebé a una clínica con un doctor. The doctor is a friend of mine. El doctor es amigo mío. The missionary that lives there is a friend of mine. El misionero que vive ahí es amigo mío. In fact, he's in heaven today, but his wife's still there being a missionary. De hecho, él ya está en el cielo, mas su esposa sigue Elam siendo and misionera. Barbara Stolfus. And Barbara's still there today. And so they brought this baby, Me traen esta bebé and they said, we heard there's a doctor here. y nos dicen, escuchamos que hay un doctor aquí. And I said, yes, this is the doctor right Y here. le dije, sí, aquí está el doctor. Now, they didn't bring the baby to the man of God No le trajeron la bebé al hombre de Dios or to church o a la or to iglesia the crusade, o a la cruzada. and that's okay. Y está bien. I'm just saying they had their faith in the doctor. Lo que estoy queriendo decir es que ellos tenían su fe en el doctor. So I didn't even try to pray. I just said, no, this is the doctor right Así que here. yo ni traté de orar, yo les dije, aquí está el doctor. And so the doctor took the baby and went As- back to the clinic, Así que el doctor toma la bebé, se regresa a la clínica and I went on to preach the crusade. y yo salgo y predico en la cruzada. When I finished the crusade, I went back to see about the baby, Y cuando termino la cruzada, me voy a ver cómo había seguido la bebé. and the doctor said, Terry, the baby's dead. Y ya me dice el doctor, Terry, la niña está muerta. So I picked her up, Así que la levanté and I held her up before God, y se la levanté, la puse delante de Dios. and I prayed, and I prayed, and I prayed, and I prayed. Y oré, y oré, y oré, y oré. And this went on for hours. I Y prayed esto for this baby. continuó por horas, mi oración. And I would carry her around, Y yo la traía cargando conmigo. and I'd say, Sugar, I'm not going to bury you. Y yo le decía, Linda, no te voy a enterrar. You'll live and not die, Tú vivirás y yo and declare moriré. the works of the Lord. And And declare the works of y the Lord. declararás las And I'd palabras hold her out de like Dios. this, and I'd say, listen to me. Y la ponía delante de mí y le I decía, will not bury escúchame, you. no te You voy will a live and enterrar. not die, Tú vivirás and y no declare the works morirás. of the Lord. Y declararás las maravillas del And Señor. I'd hold her up before God. La levantaba delante de Dios. And this went on for hours and hours. Y and esto hours. continuó horas y horas y horas. Finally, after 9 hours, Finalmente, después de 9 horas, the doctor said to me, el doctor me dijo, he said, Terry, me dice, Terry, and he Terry. grabbed my arm and said, Terry, Me agarra el brazo y me dice, Terry. because I'm holding the baby like Yo this. traía a la bebé cargando. And I said, what? Le digo, ¿qué? He said, Terry, she's dead. Me dijo, ya, Terry, ya, está Do you muerta. understand me? She's dead. Entiéndeme, está muerta. You have prayed for 9 hours. Ya has orado por 9 horas. I'm getting very concerned about you. Ya me estoy preocupando por ti. Put her down. Ya, déjala. We'll bury her in the morning. Déjala, la vamos a sepultar en la mañana. You got her parents saved hours ago. That's something good happened. Ya los papás ya esperaron por horas. Nada va a suceder. No, you got her parents saved. So something good came out of this. Something good Ya happened. le dijo, ya hiciste que sus padres fueran sanos. Ya algo bueno salió de esto. Ya fueron salvos. And I said, Doc, you go to bed if you want to, Y yo le dije, doctor, tú te puedes ir a dormir si quieres, but you leave me alone. pero a mí me dejas en paz. I've got a job to do, Yo tengo un trabajo and que I'm hacer not going to bury this baby. y no voy a enterrar a esta niña. So I prayed and I prayed Así que oré y oré for 3 more hours. por 3 horas más. Finally, at 6 o'clock in the morning, Finalmente, a las 6 de la mañana, it was 12 hours of. habían she's been dead- pasado she's been dead for 12 12 horas, hours, 12 horas que la niña había muerto. and God raised her up. Dios la levantó. I don't know why it took 12 hours, No sé por qué tomó 12 horas, but it took 12 hours. pero tomó 12 horas. Now let me see the next picture. La siguiente fotografía.
Is she still dead here? No, let me see the next one. La siguiente. Now, here, she's Aquí. alive. She's alive here. Ella ya está viva aquí. And you can see my face. You can see how I've been fighting hell Y for 12 hours. pueden ver en mi cara que yo he estado